Buenas noches, amigas y amigos que una vez más sintonizan plataforma. Hoy es jueves, el último jueves de este mes de marzo. Hace precisamente una semana estábamos conversando sobre el martirio de Monseñor Romero y una semana después nos convoca precisamente a hablar sobre el tema de violencia, sobre el tema de las políticas públicas vinculadas al tema de seguridad, sobre el pecado original, el pecado estructural al que hacía referencia Monseñor Óscar Arnulfo Romero, precisamente. Un saludo a todas y todos. Quiero también enviar saludos especiales a quienes nos sintonizan en Canadá y en Estados Unidos, de quienes hemos estado recibiendo muchos comentarios, y también en Costa Rica, que yo sé que hay un televidente que se ha conectado y de manera permanente está igual enviando sus comentarios y opiniones. Bienvenidas sean. Y pues bueno, para eso es este programa, para sembrar, para dejar ideas, para unirnos al debate y para colocar elementos que nos pueden servir en esta construcción de país. Hoy vamos a hablar precisamente del tema de seguridad, de políticas públicas vinculadas al tema de seguridad. Y como decía el poeta Roque Dalton, nuestro poeta nacional, también víctima de un ejercicio de violencia desmedida, asesinado, eh, precisamente por tener ciertas eh, no diferencias ideológicas sustanciales, sino que más bien de estilos, específicamente hablando. Me remito al imperfecto de esquinero sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño. Y es que pareciera que nuestra historia se repite una y otra vez y tiene absolutamente todo el sentido de esta repetición si no aprendemos de todas las lecciones que se necesita aprender en relación con las decisiones que vamos tomando, sobre todo con aquellos temas particulares y con aquellos temas que tienen problemas profundamente estructurales. En este caso, el tema de seguridad. Si bien es cierto, durante estos 3 años de gobierno se han venido reportando varias fechas en donde hay 0 homicidios, no es primera vez en donde hay un ejercicio de repuntes alarmantes vinculados precisamente con mensajes claros y directos que hacen las pandillas, que hacen intereses vinculados alrededor de las desestabilizaciones a nivel de país cuando no se ven cumplidos sus intereses y que definitivamente pegan un golpe sobre la mesa, quitando vidas de salvadoreñas y salvadoreños. Un ejercicio atroz, un ejercicio tremendamente condenable. Vaya la solidaridad, vaya el abrazo cercano y el acompañamiento al dolor de todas las familias que en este momento están viviendo luto, que en todos los años anteriores han vivido lutos por estas políticas de seguridad que no necesariamente están vinculadas a un ejercicio de reaprendizaje hacia una transformación del problema que tenemos con este fenómeno. El problema de seguridad en El Salvador, bien sabemos que tiene que ver de la mano, va totalmente de la mano con intereses específicos. Salimos de un conflicto armado en donde el problema de seguridad tenía que ver precisamente con un ejercicio vinculado a diferencias políticas ideológicas y que tenían a la base precisamente todas las desigualdades económicas en el país, en donde se marca la construcción y la configuración de un grupo eh, que decide, incluso por la violencia, generar mecanismos específicos para la transformación de esos ejercicios también profundos de violencia económica en contra del pueblo salvadoreño. Se gestan los acuerdos de paz y enos aquí, 30 años después, alrededor de una serie de políticas públicas que no logran transformar esa guerra política e ideológica hacia una transformación económica que permita inclusión, que permita el ejercicio pleno de derechos, que permita precisamente la dignidad del ser humano. Y es así como los intereses también se van modificando. ¿Quién habla del origen de las pandillas? ¿Quién habla de un diagnóstico serio en relación con el funcionamiento de estas pandillas? Un ejército prácticamente en el que vemos seguramente 75,000, 85,000 personas sumadas a estas estructuras con sus diferentes nombres, letras, etcétera,
y que definitivamente rompen el patrón específico en relación con un mecanismo que permita no solo un espacio de adentrarse en un ejercicio de construcción comunitaria desde la institucionalidad pública, generando mecanismos de participación ciudadana, sino que por el contrario empiezan a gestar mecanismos de control territorial muy vinculado al tema del narcomenudeo, del narcotráfico. El origen de las pandillas tiene que ver precisamente entonces con un profundo fenómeno de exclusión, no resuelto a la fecha, con un ejercicio de utilización vinculado con señalarles como los enemigos principales cuando muchos de ellos han sido cómplices directos de personas que toman decisiones en este país. La famosa tregua, las famosas relaciones que no necesariamente vinculadas con este ejercicio de política pública denominado tregua, sino que las pláticas bajo la mesa en las que el tema de seguridad pública era un postre a servirse después de los grandes banquetes vinculados con el manejo de la cosa pública. ¿Qué estamos viendo ahora? El combate frontal al tema de seguridad pasa por un ejercicio de una serie de aristas que no necesariamente están vinculadas al tema de represión específica, directa y concreta. ¿Quién da el golpe más grande sobre la mesa? Y mientras más golpes se dan sobre la mesa, ¿quién está abajo de esa mesa sosteniéndola? Son familias enteras en luto. Son familias que han tenido que guardar luto durante la guerra, en la posguerra, e incluso en este ejercicio en el que se pretendía algún tipo de transformación en la temática. Hay que empezar a conversar sobre situaciones y decisiones estructurales. No es cierto que la comunidad internacional ha dejado a El Salvador solo en relación con el combate a las pandillas. La utilización de la infraestructura vinculada con la construcción de cubos. La decisión de la utilización de programas específicos como el ProJóvenes, que tuvo no una fase, dos fases en este país. El ejercicio de mecanismos vinculados, incluso de los comités municipales de prevención para la violencia. Toda esta construcción que se ha ido haciendo, pero sobre la cual hay que detenerse para saber cuáles son los mecanismos de diálogo, cuáles son los ajustes de tuercas, cuáles son los elementos que hay que señalar, cuáles son los mecanismos que hay que ajustar, a qué arista hay que tocarle, cuáles son los intereses que están socando el zapato. Es importante colocarlo sobre la mesa. La historia es circular, dicen muchos filósofos, vinculados precisamente a que hay que repetir una y otra vez los elementos que a lo largo de la humanidad van sucediendo. Como ya hemos dicho en otros programas, es tiempo de empezar a ver el tiempo como una espiral en el que aprendamos de este ejercicio no volviendo al punto inicial, sino que generando una elipse suficientemente, digamos, superior para poder observar cuáles son las lecciones aprendidas. Problemas de violencia tan profundos como los que tenemos no se combaten única y exclusivamente con violencia. Requieren mecanismos de diálogo y participación y organización sostenidos de corto, mediano y largo plazo. Necesitan darle la llave a la población, más allá del ejercicio y el circuito única y exclusivamente vinculado con subir penas, con meter presos a más de 2.000 o con tener hacinados en cárceles a más de 2.000 personas de las cuales no sabemos ni siquiera cuál de esa cantidad es realmente vinculada a pandillas o no, no resolvemos la problemática. No es dar la sensación, no es parecer que estoy resolviendo el problema, es realmente tomarlo desde donde viene. ¿El Salvador tiene un profundo problema con drogas? Lo tiene. ¿Las pandillas son un vehículo vinculado con el narcomenudeo? Lo es. ¿El control territorial pasa por estas estructuras? También. Hace muchísimos años atrás, un siglo aproximadamente, Estados Unidos también se vio con este problema en particular. Muchos países incluso lo que han hecho es generar mecanismos de diálogo, contención y comprensión con este doble estándar alrededor del tema de seguridad, sobre todo aquel vinculado con el ejercicio de las drogas. ¿Por qué?
porque el doble estándar, el doble discurso va en relación con que qué terrible la utilización de esta droga, pero a la par es un rubro que permite a mucha gente que no come alimentarse en relación con todas las políticas de exclusión que se han venido fraguando en toda esta construcción de doctrina neoliberal. Comunidades enteras que ahora están rodeadas, contenidas por aparato de seguridad concreto y directo, han tenido una posibilidad de alimentarse por esa realidad que ahí se ha dejado crecer. Y nos asusta y realmente nos genera todo un mecanismo de preocuparnos el consumo y el tema de la droga, por supuesto. ¿Qué es lo que han hecho algunos países? Drogas vinculadas, por ejemplo, como la marihuana, han sido legalizadas. ¿Qué hace esto? Quitar el monopolio concreto y directo de lo que hay detrás de los intereses de todo ese tráfico, de todo ese narcotráfico vinculado con élites que lo manejan. Empezar a hablar de esto es necesario, porque el origen de la violencia tiene que ver precisamente con esos controles del territorio que no han cesado antes de la guerra, durante el conflicto y actualmente. Es una guerra económica. Y a estas alturas a nadie le importa izquierda y derecha, porque la izquierda y la derecha se suman a esa lectura sistémica, en la que el tema de la droga también lo alimenta. ¿Qué tal si empezamos entonces a pensar medidas un tanto más estructurales y que tengan que ver con el problema real? Más allá del show y del aparataje vinculado con políticas en donde por una parte quieres que te gesten, ¿verdad? Tu periodo de gestación con ternura, cuando lo que menos tienes a tu alrededor es ternura. Crecer con cariño, crecer con ternura, requiere adultas y adultos sostenidos por lo menos en su inteligencia emocional, en su capacidad de salud mental, en su ejercicio de dignidad lo suficientemente contenido para poder entonces transmitir ternura. Pero aquí no hay ternura alguna. Creces bajo una consigna de un programa de nacer con ternura, nacer con cariño, y cuando apenas naces, tienes todo un circuito de crisis alrededor de donde naces. Como hemos dicho más de una vez, no todos estamos en el mismo barco. Hay esos jóvenes que no tienen absolutamente nada que ver en pandillas, pero que viven en barrios, en espacios, en localidades que tienen un control territorial de las pandillas. ¿Qué futuro le vamos a ofrecer cuando hay regímenes de excepción y están hincados enfrente de una pared, sin nada, nada que temer, pero todo que pagar? No todos estamos en el mismo barco cuando vemos esas fotos. ¿Quién le quita el dolor a una madre del ejercicio entonces de fomentar y generar mecanismos humanos alrededor del hijo que se llevaron, sumando todas las ausencias estructurales que existen? ¿Quién quita el dolor provocado a una familia entera cuando de manera atroz, colocando un golpe sobre la mesa, un ejercicio como el que provocan las pandillas con todo ese dolor se muestra frente a una institucionalidad que no ha sido capaz de generar el mecanismo de transformar? Dirán algunos, no, es que esto no se resuelve de la noche a la mañana, que claro que no se resuelve de la noche a la mañana, pero a 3 años de esta nueva gestión, en la que se supone que se salía de la caja, etcétera, las medidas que empiecen a tomarse en materia de política pública tienen que verse ya con el abanico extendido. Ya no solo desde la lógica de la represión como mecanismo de salida único y exclusivo. Satanizar incluso el ejercicio del diálogo. A estas alturas, la misma población debe comprender que no debe de suceder así. Hay que hablar con la gente que está vinculada en un ejercicio territorial a ello con oportunidades concretas y directas. Sí, hay que hacerlo, porque es una realidad concreta que hay en el territorio. Y no vas a resolver ese problema obviándolo. No vas a resolver ese problema haciéndote el más fuerte, ni unos ni otros.
¿Por qué? Porque en medio de esos unos y otros sigue estando el pueblo salvadoreño. No es que todo sea crítica, sino que definitivamente tenemos que entender el origen de la violencia. Nuevamente cito a Monseñor Romero. El gran origen de la violencia tiene que ver con el pecado estructural, y el pecado estructural está intacto. Las políticas sociales, las políticas de protección social, las políticas vinculadas con un ejercicio de inclusión en la sociedad, las políticas vinculadas a una transformación sistémica del aparato económico que por su propia naturaleza excluye. La misma lógica de violencia tras violencia tras violencia nos sigue habitando a todas y todos salvadores. ¿Qué ejercicio de ternura hay ahí? ¿Qué ejercicio de nacer con cariño podemos realmente hablar en relación con este gran monstruo sobre el que hay que tomar decisiones concretas y directas y vamos a trabajar con él? Eso es lo que hay que transformar, eso es lo que hay que entender. Las hijas, los hijos, ya a estas alturas de los que participaron en el conflicto armado, algunos se convirtieron en líderes de esas grandes pandillas que ahora se están combatiendo. Los nietos y nietas de esa generación que estuvo en conflicto armado son los que ahora están manejando ese territorio para también, de alguna forma, con atrocidades concretas y directas, manejar a la gente que en esa localidad vive. Con propósitos algunas veces, muchas veces vinculados con el tema del narcotráfico. Es una realidad concreta y directa. Y en medio de todo esto, jóvenes, de los cuales me remito al imperfecto por esquinero sospechoso, también siguen entrando al mismo lugar que aquellos que han cometido esos atroces crímenes. Ya basta, ya basta. Pienso que hay que tener una lectura mucho más fina, mucho más estructural del problema de violencia y dejar el show que los salvadoreñas y salvadoreños estamos cansados ya de verlo. Estamos cansados y cansadas de vivir en medio de esos fuegos cruzados, de las eternas guerras, de acuerdo con ese pecado estructural que es el que nos acompaña. La invitación es entonces a mirarnos, a sentarnos, a saber que definitivamente tenemos un problema y un origen de ese problema que ahí es donde hay que atacar. O realmente preguntarnos si no hay interés en trabajar el origen de ese problema, que tiene que ver con la exclusión, con la acumulación de dinero de una gente muy poquita versus la pobreza de otros tantas, pero también tiene que ver con circuitos de narcotráfico y ese control territorial sobre el cual todo el mundo habla, pero que todo el mundo sabe también a voces concretas y directas en quién descansa y por qué descansa ahí ese control territorial. Mano dura. La mano dura es posible solo cuando hay una institucionalidad lo suficientemente sólida para ello. Jueces sin rostro. Los jueces sin rostros vinculados a una institucionalidad débil, al fin y al cabo no hacen más que también diluir el ejercicio de la institucionalidad. Fortalecer la institucionalidad tiene que ver no solo con el uso de la fuerza, no solo la fuerza armada es la institucionalidad pública. Los jueces y las juezas son esa primera línea. Y ahí hay un ejercicio de concentración de poder concreto y directo. Ahí es donde hay que cerrar filas. Niñas y niños siendo procesados como adultos por las condiciones mismas alrededor de las cuales han tenido que crecer, es una alternativa para esas niñas y niños. Niñas y niños asesinos, porque sí hay que decirlo, porque han crecido tal vez en esos contextos en donde la única opción que han visto o que han tenido a través de gente cercana ha sido matarse unos a otros alrededor de ese control territorial. Producto de esas mentalidades que se han paseado en todo el país a lo largo de tantos años. Ya basta. Problemas estructurales requieren análisis estructural, requieren una mirada un poco más profunda de lo que normalmente estamos acostumbradas y acostumbrados a realizar. A la inmediatez de quién se ve más fuerte,
de quien cede menos y de la testosterona sobre la cual sobra ya a estas alturas demasiado. Hay que adelantarse. Las pandillas han mutado muchísimo, tienen esa habilidad de mutar. No solo es el uso de la violencia, no solo es por ahí. Hay que aprender a leer y usar, por ejemplo, un aparato de inteligencia mucho más eficaz. En vez de estar oyendo a las oposiciones, a la oposición de X, Y, Z, que muchas de ellas incluso no tienen un ejercicio de raíz vinculado para realmente buscar un mecanismo de confrontación sobre los problemas estructurales del país, hay que ir a realmente a quién está detrás de eso. Para eso es la inteligencia, para eso se debe de utilizar. No para estar oyendo el chisme de uno con el otro. No, eso es realmente desperdiciar incluso nuestros propios impuestos. Dejo este programa y esta serie de reflexiones por acá. Como todos los programas anteriores, 20 minutos no nos alcanzan. Pienso que es necesario eh, regresar a los principios estructurantes de los que habla también Monseñor Romero, Óscar Arnulfo Romero, y que definitivamente esta sociedad necesita reentenderse, redimensionarse y reconvertirse hacia otra dirección que la que hemos tenido todos estos años y se sigue manteniendo de alguna forma. Soy Naida Acevedo Medrano, muchas gracias, buen provecho, buenas noches, nos vemos el próximo jueves en otro programa de plataforma. Un abrazo grande.